Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión del curso de Introducción al Evangelio según San Marcos. En esta ocasión vamos a repasar algunos temas principales de este Evangelio. No sin antes comenzar como es debido en oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Padre Todopoderoso, hoy, mañana y por siempre, por quien eres tú, por lo que nos das, aún sin merecerlo. Te pedimos, nos mandes tu Santo Espíritu para alentarnos, para fortalecernos, para guiarnos en este camino de formación, donde buscamos aprender cada vez más de ti a través de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, como les decía, el día de hoy, algunos temas principales, centrales de este Evangelio, empezando por el primero, identidad de Jesús. El propósito de Marcos patentemente es mostrarnos quién es Jesús. Vamos a hablar un poco de ese sentido de urgencia que tiene todo el Evangelio. Malentendidos, controversias, la venida del reino, sufrimiento y discipulado. Empezando entonces por esta identidad de Jesús, la idea central del evangelista. Como vamos a ver, cuando Jesús realiza su predicación, sus obras, sus sanaciones, sus milagros, sus exorcismos, la gente tiene una reacción de asombro, a veces de miedo, porque no sabe quién es Jesús. Desde un principio, en el primer versículo de este evangelio nos dice el evangelista: comienzo del evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Y esta breve frase ya nos dice bastante. Cuando hablamos del nombre de Jesús, proviene del hebreo que significa Dios salva. Desde un principio, el nombre mismo de Jesús que pone de relieve aquí el evangelista ya nos habla de la misión de Jesús. Vino a salvarnos del pecado. Cristo, este título que viene del griego, significa ungido, o sea, el elegido de Dios. Tiene su equivalente término en el hebreo que significa Mesías. Entonces, Cristo, Mesías, lo mismo que ungido, que finalmente significa ser elegido por Dios. Hijo de Dios, muy importante también para Marcos, como para todos los cristianos desde la era primitiva. El título Hijo de Dios, el que sin duda era el más adecuado para expresar el origen divino de Jesús, su unión con Dios y a la vez también su verdadera humanidad. Muy importante entonces este título. Y desde un principio, durante todo el Evangelio y también hacia el final, vemos esta declaración de fe del centurión que al presenciar los eventos del misterio pascual, esa pasión, muerte de Jesús, declara en fe, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y esa es la fe que busca Marcos sembrar en nuestro corazón, para nosotros también poder hacer esa declaración, mostrarlo con nuestra vida. En el Evangelio de Marcos, como vamos a ver, hay un cierto sentido de urgencia. Vamos a pasar a leer un pasaje del capítulo 1, versículos 14 al 21. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y les haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, lo siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaba también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras de él. Llegan a Cafarnaún. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Podemos ver como muestra en este pasaje ciertos términos. Al instante dejan las redes. Jesús los llama y dejan todo. Recién acaba Jesús de llamar a este par y cuando ya está llamando al siguiente, Santiago y a Juan,
Los llama al instante. Dejan a su padre inmediatamente también, se van tras de él. De ahí se van a Cafarnaún. Eso es un breve ejemplo de la dinámica que tiene este evangelio de Marcos con ese uso de esos términos, donde la actividad ocurre bastante fluida, bastante rápida. ¿Por qué esta urgencia? Bueno, el reino de Dios ya viene. Este evangelio va dirigido a una comunidad también en persecución, que busca ya el fin de esta persecución. Una urgencia escatológica. Ya viene Jesús, ya viene su segunda venida. El tiempo se ha cumplido, el reino está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva, nos dice el evangelista. Hay un sentido de que el regreso de Jesús es eminente, se acerca el fin de la historia, y entonces hay un cierto sentido de urgencia en este evangelio. Otra cosa que es muy común en este evangelio son diversos malentendidos. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 13, cuando Jesús calma la tormenta. En el capítulo 6, versículo 45 al 52, Jesús camina sobre el agua. No saben quién es, piensan que es un fantasma, hay un malentendido. Mi favorito también, en el capítulo 8, versículos 14 al 21, la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Y piensan los discípulos, pues ¿qué nos van a empachar con el pan o nos va a hacer mal? No, obviamente Jesús estaba hablando más bien de las enseñanzas y no de los panaderos que fueran fariseos ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, es una característica peculiar de Marcos, esos malentendidos. También podemos hablar de un tema como las controversias, las enfrentaciones que tiene Jesús con diferentes grupos, con los fariseos, por ejemplo, porque para los fariseos la observancia de la ley es algo muy importante, y en el punto de vista de los fariseos, Jesús no sigue al pie de la letra la ley. Para ellos Jesús la observa de una manera muy relajada. Podemos hablar de controversias con los escribas. Los escribas resienten que Jesús estuviera enseñando. Ellos se preguntan, ¿qué autoridad tienes tú? Porque ellos se sentían que tenían eso, ¿verdad? Con sus credenciales, con su aprendizaje, con lo que ustedes quieran, ¿verdad? Los saduceos también es un grupo con el que se pelea, porque ellos están en posiciones de autoridad, están en liga con los romanos, y viene Jesús y ellos lo ven como un revolucionario, como alguien que viene a quitarles el puesto. Y así sucesivamente vemos controversias de Jesús enfrentándose con diferentes grupos. Otro tema también muy importante, la proclamación del reino de Dios. El reino de Dios que es ahora la autoridad, el reinado de nuestro Dios aquí en la tierra, haciendo a un lado al reino de Satanás, que está comenzando ahora con la venida de Jesús. Y este Dios que viene a irrumpir en la historia humana. Esto es el reino de Dios, y esto es lo que Jesús predica y lo que nos invitan a nosotros también en participar. Otro tema también muy importante, el sufrimiento y el discipulado, con un versículo muy importante, capítulo 8, versículo 34, donde Jesús nos dice: si alguno quiere seguir detrás de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Como lo hemos mencionado, el centro de este evangelio es la identidad de Jesús. Jesús es el discípulo del Padre. Nosotros somos los discípulos de Jesús. Jesús nos ha dicho: como el Padre me envía así, yo los envío a ustedes. Entonces también podemos ver este evangelio como un manual del discipulado. Tiene muchas menciones de esto. La palabra discípulo aparece unas 46 veces en este evangelio. Entonces es muy prominente el discipulado, y un discipulado que, como lo mencionamos, va unido a este sufrimiento. Así que, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por estar aquí en este curso. Les invito a que continúen haciendo las diferentes actividades que les tenemos en el curso, participando en el foro. Y si tienen cualquier pregunta, la pueden hacer a mí vía correo electrónico. Ya saben dónde encontrarme. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.